Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas bienvenidas y bienvenidos. Aquí nuevamente nos encontramos para compartir este espacio de entrega de cada tarde para ustedes desde el canal Super TV 55 y todas y todos quienes nos siguen por las redes sociales. Las noticias del día en este ya 23 de junio, jueves 23. Bueno, muchas actividades, muchas situaciones, tanto en el plano local como internacional. Hoy habló el arzobispo de Santiago sobre la situación del país, la violencia, la inseguridad, el sicariato, la proliferación de armas de fuego. Quienes deberían estar armados o no. Y tiene razón, pero que debe entender, Monseñor Bretón, que esta sociedad se ha llegado a un nivel que hay cosas que se le han ido de las manos al Estado y que es difícil, no imposible, claro, pero es difícil controlarla, volverla a controlar. La tenencia de armas, que no es lo mismo que el porte, son dos cosas, porte y tenencia. Pero la tenencia, que sobre todo el porte y tenencia es el permiso, inclusive hay gente que tiene permiso para porte y no para tenencia. Pero las dos cosas es lo más formal, lo más legal, lo que está bien registrado. Pero la tenencia de armas, eso en este país se ha desbocado, eso se ha vuelto viral. Cualquiera tiene un arma clandestina y gente que no debería tenerla legal, la tiene legal. Se supone que para tener un arma legal debe pasar por un proceso, un filtro de chequeos, de verificación de su conducta, sus archivos, sus expedientes, si lo tiene o no, y hasta supongo que un perfil psicológico y de personalidad. Pero es que aquí el auge que ha tomado el bajo mundo, el delito, el narcotráfico, el contrabando. Recuerden que hace unos cuantos meses, no sé si un año, aquí se descubrieron alijos de armas en poco tiempo, en gran escala, pero inclusive armas de alto calibre. Estamos en una isla que es el centro de Centro y Suramérica, muy bien posicionada para Europa y con una amplia frontera de un país que está en manos de nadie, tierra de nadie, sálvese quien pueda. Entonces, eso hace fácil el tráfico de armas. Y aquí hay mucha gente armada, mucha gente que no debe estar. Y bueno, en un proceso de descomposición, de pérdida de valores, de gente que no le importa nada, lo que hay es conseguir el dinero a como de lugar, así como hay mafias organizadas para estafar, para delinquir, organizadas así también, están en los bajos niveles, buscándosela a como de lugar. Así como hay empresarios que hacen y deshacen por acumular riqueza, falsificando hasta medicina, traficando con aquello, vendiendo productos vencidos, productos que no tienen el peso necesario, médicos que hacen su fechoría con los medicamentos, una manipulación, combinado con laboratorios, politiqueros que andan por saquear el Estado como de lugar, así como eso se da, también se da en la delincuencia, en la gente que anda, si hay que matar, mata, si hay que asaltar, asalta. De ahí que entiendo la preocupación de Monseñor Bretón, pero esto no lo podemos ver superficial, en la superficialidad. Hay que buscar más profundo qué polvos han traído estos lodos. La situación que estamos, de sicariato, de que a cualquiera lo matan por nada, de bandas armadas aquí y allí, de inclusive
la delincuencia organizada está infiltrada y teniendo parte de gente que están para combatirla, en la policía, la DNCD y otras instancias. Todo eso es lo que crea un cuadro preocupante y lamentable que debe preocupar a los diferentes sectores. La Iglesia debe de tomar un partido más activo en la denuncia, en la propuesta, en las sugerencias. Y es bueno siempre que surjan voces así, pero lo que quiero es que se entienda que esto es un problema que tiene raíces profundas en las injusticias, en la descomposición, en las expectativas que aquí se han creado. Aquí a todo el mundo se le ha creado una expectativa de que tiene que vivir en confort, en consumo, en el lujo, en las cosas de calidad. Y aquí hay jóvenes en los barrios que entienden que no pueden tener un tenis si no es de calidad, no pueden tener un celular si no es de carísimo. Todas esas son las cosas que han ido degradando nuestra sociedad. Esa es la situación. Bueno, quiero darle el pésame a la vieja Fefita la Grande. Se le murió una hermana. Hoy recogen los medios que falleció una hermana de la vieja Fefa, una figura emblemática del arte dominicano, del merengue especialmente, bueno, le dicen la vieja, aunque a la gente exagera y hace mofa y le pone más años a Fefita que lo que tiene, indudablemente que sí. Ya eso se ha convertido en parte de la jocosidad y por lo visto a ella no le molesta. Nunca he oído que se molestó. Ella le puede decir que tiene 3 siglos encima y no le molesta. Qué bueno. Eso demuestra la Fefita que es una mujer madura, que coge las cosas por el lado bueno, como diría el Chespirito, cógelo por el lado amable, que total no es ninguna ofensa. Tener muchos años no es ninguna cosa negativa, todo lo contrario, ojalá uno llegara a muchos años. Eso es una maravilla el que llega a 90, 100 años. Así que mi pésame, mis condolencias para la vieja Fefa por la muerte de su hermana. No sé si mayor o menor, eso no importa. Eso no importa. Bueno, en otro aspecto, el presidente Abinader mañana inicia una gira, viernes, sábado y domingo, por varias provincias de la región del Cibao. Desde todos los fines de semana visita, desde que inició casi 2 años el gobierno, visita provincias. O a iniciar obra, o las dos cosas. En los primeros meses era iniciar. Bueno, también en los primeros meses él salía a inaugurar, pero a inaugurar obras que su gobierno no terminaba, que el gobierno anterior la había dejado avanzada, lo cual es correcto. Inclusive mucha gente quería criticarle porque se daba mérito de inaugurarla. No. Si quería tomarse todo el mérito para su gobierno, estaba mal. Pero que la inaugurara, si la terminó su gobierno, está bien. Porque las obras, en definitiva, no las hace un gobierno, las hace el Estado. Y el gobierno pasado, lo que hizo fue con dinero que no era del gobierno. El gobierno no tiene dinero, no era de los bolsillos del presidente, con los recursos del pueblo, del Estado. Y el gobierno actual la terminó, o sea que nadie debe buscar gloria. Y sí, tiene un elemento positivo, que es el que yo entiendo más positivo, que no es tradición en este país, que las obras que deja un gobierno sin terminar, los otros no la terminan. Porque creen que si la terminan, no se van a ganar la gloria por esa obra, la van a dar al otro. Y eso es fatal. Todavía aquí creo que hay edificios de vivienda sin terminar. Es posible que hayan sin terminar. ¿Y usted sabe cuándo se iniciaron esos edificios? En el 82. En el 82.
Si hace 40 años que se iniciaron esos edificios de vivienda en el gobierno de Jorge Blanco. Pasaron los 10 de Balaguer, no sé si terminó unos cuantos. Vino el gobierno de Leonel, también terminó algunos cuantos. Vino el gobierno de Hipólito, que era un gobierno del mismo partido que lo inició, y terminó otros. No sé, quizás quedan pocos ya sin terminar, pero oiga, todavía el gobierno de Hipólito. No sé si después, cuando volvió el PLD, los que quedaban no terminaron. Y no debe ser así. Debe haber continuidad del Estado. Entonces, si un gobierno llega y hay obras que están avanzadas, o aunque no estén avanzadas, debe seguirla. Y es correcto la continuidad del Estado. Entonces, digo esto porque las primeras visitas que hacía Abinader, si eran obras de él, no la iba a inaugurar porque era iniciando que estaba. Ahora ya él va a pueblos e inaugura algunas obras, que ya se iniciaron casi hace 2 años, algunas, pero otras la inicia, y sobre todo, la visita del presidente, últimamente, se centran mucho en entregar títulos de propiedad, en entregar tarjetas, en los programas sociales, en incentivar los programas sociales, de tarjeta, de supérate, y otros programas, pues son tantos que uno ni, qué sé yo, ahora hay otro, ¿cómo que se llama el nuevo? Tú, qué sé yo, qué, bueno, no recuerdo, son tantos, y en esa onda va el presidente. Además, que los presidentes, algo que antes casi no se hacía, por ejemplo, Balaguer salía a inaugurar sus obras. Y Balaguer no salía a iniciar obras, solo salía a inaugurar. Balaguer construía muchas obras, de verdad, y descuidaba otras cosas, pero construía muchas obras, nadie puede negar eso. Pero no salía a iniciarla. Tal carretera se inició, y obra pública la iniciaba, a inaugurar y iba Balaguer. Entonces, ahora muchas nuevas modalidades son también que los presidentes donde van participan de inicio y también de inaugurar, cosa que casi Balaguer no hacía, obras privadas. Aquí una empresa privada hace una obra importante y va, sin el Estado poner un peso, y va el presidente y le inaugura. Claro, lo invitan los dueños, lo invitan. Y a los presidentes le encanta, porque van, y aunque no es del Estado, ni la hizo el gobierno, se gana un poco de gloria. Porque a esta empresa, el presidente, y ahí los dueños le agradecemos el clima de inversiones que hay y todas esas cosas. Y el presidente inmediatamente habla del desarrollo del país, de cómo va a desarrollarse el país, de la generación de empleo, aunque sea sector privado, pero dejando la idea de que en base al clima de inversiones, de tranquilidad y de cosas. Entonces, ahora los presidentes inician muchas obras del sector privado e inauguran muchas obras del sector privado. Entonces, mañana comienza en Mao, Valverde. Y otra medida de este gobierno es que donde va a hacer almuerzos masivos con líderes de juntas de vecinos, de organizaciones populares, con jóvenes, encuentros masivos, almuerzos masivos, cenas masivas. En un lugar, habilitan para cientos y cientos de jóvenes, y el presidente va y habla con ellos, lo incentiva, lo motiva, y usted sabe el trasfondo que eso tiene político. Y estará en Valverde mañana viernes, de ahí será, no sé si en la noche o en la mañanita del sábado, va a Puerto Plata, y de ahí se irá a Samaná. O sea que el fin de semana, la agenda de Vicente Abinader en el Cibao implica las provincias de Valverde, Puerto Plata y Samaná. Bueno, cambiando de tema, otro orden. Esta mañana hablé con el director provincial de salud, el doctor Virgilio Gutiérrez, y nos habla del cuadro del COVID, un ligero aumento. Es lógico, ha aumentado el COVID en el país mucho. Hoy se reportan a nivel nacional 941 casos.
Pero, contrario a etapas pasadas, la proporción de incremento o de contagios ni remotamente es como antes la proporción de gente que se internaba. En Santiago hay una persona con ventilación asistida, así con un aparato puesto para ayudarle a respirar, que es el que está, vamos a decir, en extrema gravedad, estado crítico. Y una 9 o 10 en cuidados intensivos, en todo el sistema hospitalario, que creo que en el sector público no hay en ese nivel sino en el sector privado, que de hecho, nos decía el doctor Gutiérrez, que la inmensa mayoría de los internos, aún los que están en camas normales, están en el sector privado. Bien, no sé por qué la gente va menos con el COVID a los hospitales. Él dice que hay mucha gente inclusive que procura que su paciente lo internen, a veces sin necesariamente estar en la necesidad de eso. Es normal, la gente, aunque sabe que los centros privados son caros, pero cuando la gente tiene un familiar interno, no piensa mucho en el dinero, porque la vida y la salud de un ser querido hace olvidar el dinero y hasta el sacrificio del dinero. Y bueno, eso está bien, pero no hay una alta proporción de personas internas con relación a los casos de COVID. Mientras siguen abiertos los centros de vacunación, los centros de tomas de pruebas en Santiago. La gente tiene que ir a seguir vacunándose. Porque, como dice el doctor Gutiérrez, la vacuna no libra a las personas de ser contagiadas, pero sí la pone en una condición mucho más, en mejores condiciones, de que el contagio le pase leve, no se agrave, no vaya a más, no sea un factor de internamiento y mucho menos de agravarse. Es decir, que la vacuna vale la pena, hay que hacerla, porque también el COVID ha ido aumentando. Inclusive, no, está dando más leve, cierto, es cierto, pero deja su secuela también. Hay gente que se sanó del COVID, pero le deja algunos problemitas que se reflejan en órganos y afectan los niveles de la salud en otros órganos, aun cuando ya se sanó del COVID, pero afectó otros órganos, aunque no sea grave. También es eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Bueno, en el país hay un fuerte debate, una confrontación si se quiere, con un anteproyecto de ley que busca regular, establecer nuevas normas, controles y más severas sanciones en el uso de bocado, a veces irresponsable, en los medios de comunicación. Esto es un tema que está en el debate público desde hace mucho tiempo. Entonces este es un tema delicado, porque en este país debemos cuidar el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión y difusión del pensamiento como una conquista histórica ganada a base de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, inclusive a la sangre derramada por mártires del periodismo dominicano y de la comunicación. Pero también hay que reconocer que aquí, sobre todo en las redes sociales y en algunos medios, en medios también más formales de la comunicación, se abusa de esa libertad. Se asume, muchos lo asumen como un libertinaje. Son muy ligeros, son muy dados, muchos, a atropellar, ensuciar, enlodar, difamar, calumniar a cualquier persona, a cualquier institución. Y eso no debe ser. Eso no debe ser. Entonces, soy partidario de que se busque un equilibrio. Un equilibrio. Y vi hoy que el presidente Luis Abinader nombró una comisión. Él está al tanto del debate, está al tanto de las preocupaciones externadas. Inclusive medios de comunicación importantes han editorializado con preocupación a que se puedan ir lejos en enfrentar una cosa que está mala, pero entonces venir con una medicina que sea igual o peor que la enfermedad. Entonces, vamos a ver si esa comisión de comunicadores, esencialmente periodistas, que son los que más dominan el aspecto de los comunicadores cualquiera. Aquí cualquier abogado, médico, economista o hasta profesor va y habla en la radio y la televisión. Es una periodista. Ahora el periodista sí tiene un mayor dominio y criterio de lo que es la ley de comunicaciones o la comunicación, sus normas, su ética, su esencia, los valores que la deben regir. Por eso periodistas y abogados. Inclusive hay abogados que son las dos cosas. De esos abogados deberían estar ahí. No sé el nombre, o sea, no sé quiénes la componen, sí sé que se formó una comisión de periodistas y abogados. Aquí, por ejemplo, hay buenos periodistas y a la vez abogados, como Carlos Manuel Estrella, Ramón Lora y otros, y en la capital también, para que puedan discutir, escuchar a los directores de medios, a otros sectores, y se busque un equilibrio, porque hay que garantizar el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, difusión del pensamiento, pero también hay que crear ciertas normas, ciertas regulaciones. Aquí cualquiera dice ladrón y delincuente a una persona honorable, o inclusive a una persona que tal vez no es tan honorable, pero ni siquiera sin tener las pruebas en las manos. Y últimamente inclusive se han dado muchas condenas en tribunales a comunicadores y periodistas que se le va la lengua o que se le va la mano escribiendo, difamando, calumniando, y eso no está bien, eso no es libertad, eso no es democracia, eso no. El libertinaje y el democratismo y el abuso de la libertad y el abuso de la democracia son correctos. Entonces que vamos a esperar que esa comisión pueda hacer las recomendaciones para que ese proyecto de ley que está ahí le lleguen esas recomendaciones y se pueda aprobar una reforma, una nueva ley que sea equilibrada, que pueda crear más regulaciones. Si posible, porque nueva ley debe implicar un aumento. Parece que la actual es benigna,
en las sanciones, pero cuidado, si no se va lejos y entonces lesiona derechos inalienables, derechos consagrados de los ciudadanos y ciudadanas de este país y de los profesionales que ejercemos esta profesión, este oficio de la comunicación. Bueno, hay preocupación y hay quejas porque siguen los aumentos de precio en muchos artículos de primera necesidad. Inclusive, porque bueno, muchos productos uno lo entiende. El alza en los commodities, la materia prima, y los fletes y una serie de situaciones, ha creado factores. Dice, bueno, un producto derivado del trigo es inevitable que suba. Derivado del maíz, la harina, es inevitable que suba. De la soya, por los factores que se han dado a nivel internacional por la pandemia, y esto agravado por la guerra en Europa, de dos países altamente productores de granos, cereales, soya, maíz, trigo, como son Rusia y Ucrania, por ejemplo. Pero también hay fertilizantes que suben, han subido, correcto, eso impacta, pero hay que tener cuidado. El pollo depende mucho del trigo, del maíz, de la soya, pero la batata y la yuca, se puede entender que el alza de todo le impacte un poco, pero no tanto, no tanto. Uno ve los víveres que se cultivan en el país, y no es que lo pretendemos que estén baratos, porque el transporte está caro, los insumos están caros, se supone que la mano de obra está cara, pero tampoco tan elevados los precios. Y es preocupante, el libro de yuca a 25 y 30 pesos. La batata, la yautía, en fin, que el tomate, que el pino, que el ajo, la cebolla, precios altos. Entonces, qué sé yo, eso preocupa mucho. A eso se agregan los productos industrializados, que se puede decir que factores externos le impactan más negativamente. Entonces hay una situación de angustia, la gente tiene pocas alternativas, en un país que casi no se aumentan los salarios, cuando se aumentan los salarios son pírricamente. Todo eso va creando un cuadro de pesimismo, de incertidumbre, de angustia. El gobierno, es cierto que ha incentivado los programas de INESPRE. Eso es para un sector de los sectores más pobres, o la pobreza extrema. Ahí la clase media y muchos ni siquiera de los pobres tienen acceso, porque no da para tanto. Además, la clase media no va hacia una fila para comprar en un puesto de INESPRE. Pero como quiera que sea, aunque es un sector muy golpeado, como quiera que sea, hay que decir que en un país como el nuestro ser clase media es un privilegio. O en cualquier país. Porque ser clase media significa que usted no es pobre, y mucho menos en la pobreza extrema. Y eso es un privilegio. Pero la verdad que en nuestro país la clase media y media baja es ahí, no le sacan el guante de rostro. Pero aún así sigue siendo un sector importante y relativamente privilegiado. Entonces lo que a uno más le preocupa, después de todo, es la gente desempleada, es la gente chiripera, es la gente que gana poco, la que tiene el salario mínimo. Esa es la que más lleva la carga pesada, la que tiene menos alternativa. La clase media puede decir, bueno, voy a ir menos a un restaurante, voy a ir menos a un resort, voy a salir menos del país. Se puede recortar esas cosas que no son tan necesarias, pero el pobre no tiene que recortarse, el pobre no tiene esa alternativa, es comprar menos, es comer menos. Y eso que no he hablado de los medicamentos, no he hablado de la medicina. Entonces, este proceso de carestía, de inflación, genera mucha angustia, mucho problema en nuestro país, en la situación actual que vive la República Dominicana. Señor director, le vamos a unos mensajes. Adelante.
Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa. El Ministerio Público dijo hoy, informó, en la capital, en máxima instancia nacional del Ministerio Público, que está analizando el pedido que hizo el criminal que le quitó la vida a Orlando Jorge Mera, de que le permitan hablar con la prensa para decir cosas, y que le está analizando. Bueno, el Ministerio Público es soberano en tomar una decisión, y la que tome hay que aceptarla, hay que respetarla. Mi opinión, que no vale para nada, pero tengo derecho a exponerla, es que no se la dé. Que no se la dé. Y si te forma un privilegio. Lo que ese señor sí necesita, y nadie se lo puede negar, es que se le permita un proceso donde él pueda defenderse. Todas las garantías procesales para él, que haya un juicio donde él pueda defenderse. Sus abogados, no haya cortapisas, eso es un derecho que nadie se lo puede escamotear. Y ahí en los tribunales él y sus abogados pueden decir lo que quieran, pero darle el privilegio de una rueda de prensa a un elemento de esa calaña, no, eso es de cierta forma un privilegio. Además, ¿qué garantía hay que no comience a hablar mentiras, a tratar de enlodar la imagen de un ser humano que no se puede defender? Así como fue capaz de fríamente arrancar la vida a quien supuestamente era su mejor amigo de toda la vida, es capaz de inventarse la calumnia más grosera que puedan haber y por lo menos sembrar dudas. Y hasta decir algunas verdades que sean negativas, porque Orlando Remera no era un santo, no era un santo. Creemos que un hombre positivo, con valores positivos, correcto, pero no era un santo. Pero aún los errores y la deficiencia que tuviera, cosas negativas, no es el momento para que este sujeto venga a tirarla hacia afuera y herir más, lacerar más el alma de sus seres queridos, que no pueden estar más doloridos, más angustiados. Entonces no, mi opinión es que no se la den, que no le den ese derecho, que le nieguen ese derecho a un sujeto que le negó el derecho a la vida, que es 100 veces más importante que ese, a otro ser humano. Pero hay que aceptar lo que el Ministerio Público disponga. Esa es la situación. Una información que habla del deterioro en la educación en América Latina y el Caribe a raíz de la pandemia. Y no hay por qué dudarlo. Organismos internacionales hacen el estudio. Me imagino que que se basa fundamentalmente, porque no leí a profundidad, no tiene tantas cosas, y a veces solo veo los titulares. Lo voy a leer mal, pero habla de ese deterioro por la pandemia del sistema educativo, de la educación, que entiendo que es la calidad de la educación. Y también yo diría que la cantidad, que por ejemplo, hubo una importante deserción escolar en muchas universidades, incluyendo la universidad pública del país. Una deserción, que cogieron la de Villadiego y se fueron. Entonces también la educación ha sido afectada, parece ser, en la cantidad. Pero lo más preocupante no sería eso, sino la calidad. La educación virtual, bien, correcto, una alternativa que afortunadamente, vamos a decir gracias a Dios, el avance de la técnica, de la tecnología, nos permite ese lujo. Si esta pandemia hubiese sido en los años 60, ¿en qué computadoras, en qué televisores, porque había televisores, pero cuánta gente tenía televisores en nuestro país, cuánta gente tenía radio? ¿Qué sistema de internet había en el año 60, 70? Ninguno. O sea que, bien, la educación virtual, una maravilla, pero no es igual. Nadie me lo diga, no es igual. Que ir al aula con el profesor, interactuar, socializar los estudiantes unos con otros, en fin, el compartir, mayor tiempo, mayor aprovechar, mejor forma de preguntar, hay más calidad. El laboratorio, la biblioteca. Entonces es preocupante ese deterioro en la educación en América Latina
Y yo diría que en el mundo, pero que en los países desarrollados eso se nota menos. Allá hay más posibilidades de que el deterioro sea menor y como es de mejor calidad, soporta, porque en América Latina en tiempos normales la educación es mala. Por eso, cuando se hacen los estudios de las universidades, en las primeras 100 universidades del mundo, no aparece creo que una de América Latina. Una. Ni siquiera en los países más avanzados, como son Brasil, Argentina, Chile. Creo que no aparece una. Entonces eso es preocupante, eso tiene que ser preocupante. Lo que no me preocupa y sí me alegra es una información que leí ahorita, cómo se van imponiendo y van haciendo conquista a las leyes, al Estado funesto, medieval que hay en Arabia Saudita. Y las mujeres se están pelando como hombres. Oiga, la misma información decía, eso era increíble hace unos años. Porque ahí la mujer es casi una esclava. Por las normas, las reglas estrictas de ahí la religión musulmana. La religión musulmana en todos los niveles margina a la mujer. Pero hay países y hay, vamos a decir, sectas musulmanas que son más drásticas que otras. Por ejemplo, los talibanes en Afganistán. Por cierto que no he hablado de ese terremoto en Afganistán. Terremoto terrible, de muchos muertos y heridos en Afganistán. Y ese pueblo no se sabe cuánto más va a sufrir. Pero bueno, estoy hablando de la opresión a las mujeres, que en unos países es mayor que en otros, como los talibanes en Afganistán y como en Arabia Saudita. Y veo esas conquistas que están haciendo las mujeres de Arabia Saudita. Se están rebelando y están imponiéndose. Y qué bueno, hay que apoyarla. Un régimen terriblemente funesto. No porque yo tenga nada contra la religión musulmana, pero sí contra esas reglas brutales de casi esclavitud de las mujeres, como los talibanes que apenas pueden andar con los ojos y las narices abiertas y que difícilmente pueden ir a una escuela. Las mujeres a una universidad no pueden ir. Por más que uno respete un credo, una religión, que yo la respeto, pero uno no puede aceptar cosas así, barbaridades así. Hemos terminado por esta tarde. Les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado. Y les invito para mañana, cuando sean las 6, a que nos juntemos nuevamente en compartir otra entrega de las noticias del día. Hasta mañana.